amigos y amigas, qué bueno es verlos en este video que la verdad me está costando mucho trabajo porque estoy demasiado implicada y es que, cómo no, buscando información acerca de la relación entre los otomanos y lo que está pasando ahorita en Gran Bretaña, nos encontramos algo, híjole, que nos ha dejado... Bueno, a mí me ha dejado muy enojada. Y es que, cómo no, según lo que hemos visto en los medios desde hace tiempo, pues los cambios en la monarquía en Europa, en todas las monarquías, están presentes. Mucha gente ya no desea seguirlas sosteniendo. Y por ello es que Gran Bretaña, ahora con el fallecimiento de la reina Isabel, pues vuelve a hacer un movimiento importante en su imagen. Todo lo que tenía el sello de la reina Isabel pasará ahora a tener el rostro del príncipe, no es cierto, del rey Carlos III. Me es difícil verlos, no puedo, amigos, no puedo. Y entonces eso significa que durante varios años va a haber cambio en todo lo que sea gráfico, como billetes, impresiones de sellos postales, no solamente en Gran Bretaña, sino en toda Europa, sobre todo en donde los países que tienen relación con el imperio. Sumado a esto, por supuesto, sabemos que Gran Bretaña tiene ahorita muchos problemas por el Brexit y todos los cambios económicos, sociales y políticos que se han venido dando en los últimos años. Así que por ello, para Gran Bretaña es muy importante otra vez hacer todo este movimiento dentro de su población, pues para recuperar la identidad. Y entonces lo primero que hizo el rey Carlos III frente a su público, a los medios, fue a dar un avance de lo que se vienen los cambios de la familia real. El primer cambio es que él, al ser rey, pasa a ser Camilla Parker Bowles, la reina consorte, ¿verdad? Esto por orden de la reina Isabel, que seguramente dijo, mejor lo dejo firmado porque no les va a gustar. Ese es mi punto de vista. Bueno, sabemos que ella pasa a ser reina consorte por ser su esposa y que su hijo Guillermo pasa a ser ahora el príncipe de Gales y su esposa Kate pasa a ser ahora la princesa de Gales, es decir, que tiene el mismo título que tuvo la reina, bueno, la reina de corazones, Lady Di, ¿verdad? Y ahora ya lo va a asumir. Muy bien, ya nos dimos cuenta, nos contaron eso, pero lo que no nos han contado es qué va a pasar con esta relación. Les digo, amigos, que existe ahí entre los otomanos y el Reino Unido. ¿Por qué? Bueno, ahí les va. Las coronas, las tiaras, todo lo que la reina Isabel poseyó, recordemos que no son posesiones individuales, son posesiones del imperio, son posesiones de la monarquía. Bueno, pues ahora las hereda Kate y su hija, justo por el título que ahora adquieren, al estar relacionadas obviamente con el ahora príncipe Guillermo. Recordemos que el príncipe Harry decidió no querer ser parte ya de la realeza y entonces por eso Meghan y su hija se quedan fuera de esta herencia de millones de euros. Bueno, las tiaras, las joyas, todas las coronas, ahora las van a heredar Kate y su hija, pero las coronas y las tiaras que usaba la reina Isabel también las va a usar Camilla Parker Bowles, que eso, híjole. Bueno, ¿y cómo está entonces ahora la relación con lo otomano? ¿Cómo es? Para que no me pierda. Bueno, sabemos nosotros que ahora Camila va a tener que estar presente en todos los actos oficiales y va a tener que lucir como una reina, que no se lo merezca, la verdad, digo yo. Bueno, y entonces lo que va a pasar es que va a tener que utilizar esas coronas que sobre todo en momentos importantes, ceremonias, reuniones oficiales, etcétera, tenían símbolos y sobre todo ciertos mensajes. La reina tenía coronas que estaban hechas a partir de materiales, de piedras preciosas, que no solamente tenían como atrás pues sí, no solamente eran el valor obvio, ¿verdad?, que puede tener un diamante, sino que también algunas piedras tenían su historia, sus bondades. Incluso hay una corona por ahí que usó la reina Isabel en una comida con Trump, donde ella sus esmeraldas las portaba porque se supone que alejaban las malas vibras. Y bueno, en el caso ahora de una de las coronas que va a usar Camilla Parker Bowles, bueno, es justo donde dicen
que va a ser la ceremonia donde va a recibir ya el título del rey Carlos III, bueno, pues ella va a usar una tiara que originalmente fue elaborada para la madre de la reina Isabel, es decir, para la reina, para su mamá, la reina Elizabeth. Y bueno, esta fue diseñada para que la esposa del rey George la usara en su coronación en el año de 1937. Recuerden que su hermano abdicó y entonces él subió al poder. Así que esta corona se convirtió, obviamente, ya en corona de la reina Isabel, pues con el paso de los años. Y ahora es turno de Camilla Parker Bowles para usar tan conocida corona, conocida como la corona del Estado Imperial. Pero ¿qué relación tiene con el Imperio Otomano? No nos perdamos. Bueno, pues que una de las piedras tan valiosas, conocida como Koh-i-Noor, en la corona del Estado Imperial, fue obsequiada por el Estado Otomano. Así es. Un diamante muy valioso fue obsequiado a la reina Victoria por el sultán otomano, el sultán Abdülmecid, por su apoyo en la guerra de Crimea. Así lo confirma la declaración de la Royal Collection Trust, la institución que conserva todos los artefactos reales, todas las joyas. Y dice así, que la manzana turca, así se le conoce, esta hermosísima joya, fue un regalo a la reina Victoria en 1856 por parte del sultán Abdülmecid como expresión de gratitud por el apoyo de los británicos durante la guerra de Crimea. El diamante Koh-i-Noor, enviado por el sultán para la reina, pues fue entregado por primera vez a la reina Isabel para esta, ahora sí que después de haber sido usado por su mamá en la coronación, y ahora pues va a pasar a Camilla Parker Bowles. Así es, amigos. Si vale la pena decir algo dentro de todo esto que no nos gusta a muchos, ¿verdad? Porque bueno, en fin, nosotros queremos a otra reina y ahora va a usar ella la manzana turca. En fin, los otomanos no usaban coronas. Recordemos, amigos, que uno de los errores que tuvo la serie del sultán justamente fue plantear que Hürrem tenía una corona de oro maravillosa que hizo que varias mujeres del imperio perdieran la cabeza, ¿verdad? Esto no se usaba. Mucho de lo que se ve en la serie, y ya lo han dicho los especialistas, pues pertenece a una estética europea que no a la otomana. Y sobre todo porque era era imposible pensar que se hiciera una cresta para adornar la cabeza, así como esa que se utilizó. Los otomanos no usaban coronas y entonces tampoco las mujeres. Los hombres usaban bonetes y sí los podían adornar con joyas preciosas, pero tampoco con ese estilo árabe que llegamos a ver en otras películas. No era así. Y bueno, la corona de la sultana Hürrem como tal no existió, ¿verdad? Por eso es que la relación entre las coronas como tal no existe, solamente es a través de las joyas por esta manzana turca que se le regaló a la reina Victoria, que después pasó a manos de la madre de la reina Isabel o Elizabeth, y ahora a Camilla Parker Bowles. En fin, bueno, pues así es la vida, amigos, total, ¿verdad? En fin, ¿qué podemos decir? Más que pues no siempre nos llama la atención cómo los otomanos están presentes en la historia y en todos los hechos actuales, ¿verdad? Qué curioso. En fin, amigos, pues con esta imagen nos quedamos y les mandamos a todos un gran saludo, esperando que se encuentren muy bien. Recuerden, cuando vean la posesión, la entrega del trono, ¿verdad? Para el rey Carlos, presten atención a la corona que va a usar la reina consorte. En fin, saludos, amigos. Hasta luego.